Buenos días a todos, mi nombre es Noemi González Ramírez. Yo les voy a a presentar en el día de hoy la herramienta de rotura de presas de relave del modelo Flow 2D. Em, en la lámina que les estoy mostrando en mi pantalla está mi correo electrónico. Durante el webinar vamos a estar respondiendo preguntas. Si hay alguna pregunta posterior al webinar, con mucho gusto escríbame un correo electrónico y se los estaré respondiendo a la brevedad posible. Bueno, comencemos a hablar de la herramienta de Tailings Dam. Todos sabemos que las presas de relave son estructuras peligrosas que representan un costo potencial a los dueños, más que realmente un beneficio, ¿no? Una vez que están cerradas, son un costo permanente y son estructuras bastante peligrosas. En el modelo FLOSD hay varias maneras de modelar las presas de relave o los tailing dams, ¿no? En el modelo. Y también, además de las diferentes formas de modelarlo, y ahorita vamos a hablar de eso en mis siguientes láminas, nosotros creamos una herramienta que la llamamos Tailing Dam Tool o herramienta de presas de relave, que fue creada como una aplicación para el modelo, para poder estimar la ocurrencia de la falla de la presa de relave, así como poder estimar cuáles son los volúmenes de ese relave que está disponible y represado por la presa, cuál es ese volumen que puede eventualmente liberarse y movilizarse hacia aguas abajo, ¿no? Entonces es básicamente una herramienta de estimación. ¿Basado en qué? Basado en las fallas de presas de relaves acontecidas en los últimos 40, 50 años. Y nos permite no solamente determinar la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla, sino que también nos permite el poder definir si la presa va a liberar, cuál es ese volumen estimado, cuáles son los potenciales volúmenes que pueden liberarse hacia aguas abajo. ¿Ok? La herramienta utiliza, bueno, una cantidad de datos que ahorita voy a mostrarles en unos segundos. Voy a ir sobre las láminas, voy a empezar a mostrarles toda esa información. Y básicamente nos permite crear o fue diseñada para crear un mejor entendimiento de cuál es el mecanismo de estas presas la falla, ¿no? De estas presas de relave, y para mejorar básicamente la práctica las prácticas de modelaje y definir áreas de inundación aguas abajo de la presa de relave potenciales. ¿Ok? Entonces, como les decía anteriormente, el modelo FLOSD permite simular la rotura de presas de relave de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, en la lámina que ustedes ven en mi pantalla, pueden darse cuenta que tenemos una presa que puede ser presa de agua o de lodo, o sea, una presa de relave o una presa de almacenamiento de agua, definida en la parte superior de esta imagen, ¿correcto? Y la línea que ven en naranja básicamente define la estructura de la presa que retiene ese flujo, ¿no? Que puede ser, como les decía, un flujo de relave, un relave, o puede ser agua, ¿no? El modelo permite modelar de diferentes maneras, ¿ok? Una de las maneras es básicamente dejar que el modelo Flow 2D calcule cuál es el volumen que está liberándose por la falla de esta estructura, como la pueden ver en la imagen. em, ¿Cuál es ese volumen que se está liberando hacia aguas abajo? ¿Y eso está basado en qué? En el embalse que ustedes colocan aquí, cuál es ese volumen embalsado, cuál es el espesor del material del relave, en las propiedades reológicas que ustedes le den al modelo o introduzcan el modelo, y en los parámetros del flujo de lodos y de transporte de sedimento que ustedes introduzcan en el modelo. Entonces, para poder dejar que el modelo Flow de calcule cómo se rompe esta presa y cómo ese flujo, ese volumen, cuál es el volumen que va a movilizarse hacia aguas abajo, ustedes deben en su dominio introducir los datos
del material de la presa de relave, cómo está almacenado, introducir o delinear la estructura de retención, que es básicamente la presa, y introducir todas las propiedades geológicas, los parámetros de flujo de lodos, la altura el espesor del material del relave, a que y también de las aguas claras, si es que están trabajando con aguas claras, ¿ok? De la misma manera, para esta condición, para este tipo de modelaje, ustedes deben colocar, si por ejemplo tienen un material de relave y en el tope de ese material de relave hay un, un- una, mm, una lámina de agua que está almacenada encima del material de relave. También se le puede dar eso como condición, ¿no? Entonces, el modelo FLOSD va a calcular la rotura de la presa de relave, bien sea por tubificación, rebose, colapso, falla de por pilas o stack failure. Hay diversas opciones para determinar cuál es el tipo de falla que va a acontecer o que va a suceder en esta presa que ustedes están colocando en el dominio, y es el modelo el que a través de toda la dinámica del flujo y el lodo y, y el material, el sedimento que se está almacenando ahí, va a calcular cuánto de ese volumen almacenado va a poder ser movilizado y va a pasar a través de la brecha y moverse hacia aguas abajo. ¿Ok? Entonces, el modelo FLOSD, además de romper la presa de acuerdo al tipo de rotura que ustedes le coloquen, que quieren que suceda, él va a calcular ese volumen que pasa a través de la brecha y va a transitar ese flujo de lodos o de agua hacia aguas abajo. ¿Ok? Para poder hacer toda esta simulación, que es una simulación donde se toma en cuenta toda esa dinámica del agua y el lodo interactuando y toda esa dinámica del flujo de lodos moviéndose hacia aguas abajo y rompiendo la brecha y liberando ese volumen, ustedes deben usar la componente de flujo en dos fases o lo que van a conseguir en nuestros manuales como two-phase flow. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de modelar la falla de la rotura de una presa de relaves en el modelo FLOSD. ¿Qué puedo resaltar de este tipo de simulación de rotura? Bueno, que en este tipo de rotura, el modelo va a hacer todo el cálculo, toda la física envuelta en este movimiento del flujo de lodos hacia agua abajo, va a calcularse en cada uno de los elementos de la malla. Eso significa que la concentración del flujo hiperconcentrado, la concentración volumétrica del flujo hiperconcentrado va a variar en tiempo y en espacio para cada uno de los elementos de la malla. Es decir, que el flujo va a ir movilizándose hacia aguas abajo y ustedes van a poder observar cuál es esa variación, esa concentración del flujo hiperconcentrado en tiempo y en espacio a medida que el flujo va movilizándose hacia aguas abajo. ¿Ok? Esto hace el modelo FLOSD y el componente de flujo en dos fases un producto bastante único en cuanto a los demás software comerciales. Y esa concentración volumétrica de flujo de sedimento varía en la malla y en el espacio, y ustedes van a poder track o llevar un registro para cada elemento de qué fase es la que está sucediendo en cada elemento, si es una fase más fluida y cuál es la concentración de sedimentos en esa celda en particular para cualquier tiempo del tiempo de simulación, durante cualquiera de los tiempos de simulación. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, la componente de flujo en dos fases es una componente bien robusta. ¿Cuál es la parte menos positiva de esto? Porque no es negativa, sino menos positiva, es que necesitan muchos datos, por supuesto, ¿no? Van a necesitar darle las propiedades geológicas, el espesor del material, cuáles son los parámetros del flujo de lodos, van a necesitar delinear adecuadamente la presa, van a tener que de forma adecuada incluir la información sobre la rotura y cómo va a romperse esa presa para que el modelo la rompa de esa manera.
y, por supuesto, los volúmenes que están almacenados en la malla, para bien sea de relaves o sean de agua, tienen que hacer un pequeño análisis al principio para asegurarse que esos volúmenes son los adecuados y son los que realmente la presa está almacenando. Entonces, toda esta data es necesaria para poder irse con un modelaje de la rotura de presas de relave utilizando la componente de flujo en dos fases. Y debo añadir que tenemos toda una serie de webinars que hablan sobre la componente de flujo en dos fases, que si alguno de ustedes quiere indagar e irse más al detalle en cuanto a esta componente, déjenmelo saber y con gusto les compartimos esa información. La otra opción, que es la que vamos a discutir en el día de hoy, es muchísimo más sencilla, es utilizando la herramienta de rotura de presas de relave o el Tailing Dam Tool. ¿Ok? Que lo que hace es que en vez de ustedes tener que añadir, como ven en mi lámina, añadir las características de ese material que está represado en la malla, la herramienta va a calcular para ustedes cuál es ese hidrograma de rotura del material de relave. ¿Ok? ¿Cuál es ese hidrograma de rotura y cómo ese material de relave pasa a través de la brecha? Es decir, tenemos un hidrograma que va a ser tiempo versus Q, ¿ok? Y también vamos a necesitar la concentración volumétrica de sedimentos que nos da, pues, por el hidrograma líquido y la concentración volumétrica de sedimentos nos da, pues, esa componente de flujo hiperconcentrado, ¿ok? Entonces, ¿cómo varía esa salida, ese volumen, cómo sale de mi brecha, que es lo que están viendo en pantalla? Tiene que ser impuesto como una condición de borde en la zona aguas abajo del cuerpo de la presa para que entonces el modelo FLOSD transite ese flujo hacia aguas abajo y pues poder realizar los cálculos del área de inundación y todo lo demás, ¿ok? Pero entonces fíjense, ¿qué implica este modo de rotura o esta forma de analizar el problema, ¿no? Implica que el material de relave es añadido como condición de borde a través de un hidrograma, que es el hidrograma de salida de la herramienta de presas de relave, ¿ok? Entonces necesitan una condición de borde, que es este hidrograma, que lo estoy asignando en esta celda verde que ustedes pueden ver acá. En esa celda se asignó este hidrograma de rotura. Entonces el flujo hiperconcentrado que viene de la rotura de esta presa va a entrar a través de esta condición de borde, ¿no? No del proceso físico de rotura como sucede con la componente de flujo en dos fases, ¿ok? Entonces hay que generar el hidrograma de flujo de relaves, que usando la herramienta de presas de relave, que vamos a hablar de ella en unos segundos, vamos a empezar a hablar de ella. El hidrograma, como ustedes pueden ver aquí, el azul es el hidrograma líquido, el naranja es la concentración volumétrica de sedimentos, se impone como condición de borde, ¿ok? Entonces es agua más los relaves, ¿ok? Y ese es el archivo de entrada que sirve de condición de borde al modelo FLOSD. Luego el modelo FLOSD corre la simulación y transita este flujo de lodos hacia aguas abajo. Entonces, para poder analizar el problema de esta manera, necesitamos usar la herramienta de presas de relave para generar una condición de borde, que es un hidrograma de entrada, básicamente, al modelo, más el modelo FLOSD Pro, que va a transitar este flujo de lodos hacia aguas abajo. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar entonces un poco más en detalle de la herramienta de rotura de presas de relave que, como ya les mostré anteriormente, estima el volumen de relave liberado. ¿Ok? Entonces se basa en información histórica de rotura de presas de relave. ¿Ok? Entonces, típicamente, históricamente, la rotura de una presa de relave genera un hidrograma que te genera una descarga, una salida de un volumen que van típicamente entre 10 y 45% del volumen represado. Puede ser más. ¿Ok? Hay ejemplos de más y ustedes lo van a ver de volúmenes mayores, lo van a ver en unos segundos en la presentación. Pero entonces, la pregunta de qué porcentaje de ese material de relave que está represado realmente sale a través de la rotura de la presa y es liberado, es básicamente que el punto importante aquí, porque es el volumen, es la cantidad de volumen que sale de esa presa de relave lo que va a definir y a dictar
el área de inundación hacia aguas abajo. O sea, lo que es importante aquí es el volumen que se libera, ¿ok? Entonces, ¿por qué es crítico analizar este volumen y determinarlo bien? Porque eso va a tener una implicación en el área de inundación aguas abajo y por supuesto es crítico para la seguridad y para evitar pérdidas materiales, ¿no? Aguas abajo. La, la presa de relaves, la herramienta de rotura de presas de relave, predice el potencial de ocurrencia de la rotura de la presa. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que hace no es solamente predecir el volumen liberado, sino también el potencial de ocurrencia de la rotura de la presa. ¿Ok? Predice el volumen liberado, como les mencionaba en la lámina anterior, y ustedes deben seleccionar un hidrograma de cómo quieren ese volumen, distribuirlo en el hidrograma y un hidrograma de concentración de sedimentos también. Y entonces es el modelo FLOWS del que va a transitar el flujo de lodos hacia aguas abajo. ¿Ok? Estimar el volumen de descarga de relaves. Bueno, predecir qué es lo importante aquí. ¿Por qué es tan importante? Porque la incertidumbre mayor cuando una presa de relaves falla o cuando se está analizando la falla de una presa de relaves, es básicamente estimar cuánto de ese volumen va a salir de la brecha, por la brecha, va a salir de la presa hacia aguas abajo, va a ser movilizado y eso básicamente va a definir este, cuál es el área de inundación aguas abajo y el nivel de amenaza de la zona de inundación aguas abajo, ¿no? Entonces es básico tener una predicción adecuada de ese volumen de rotura. Como mencioné anteriormente, típicamente está entre 30 y 50%, por hay ejemplos de presas, de roturas de presa que han liberado un volumen mucho mayor, más cercano al 75%, 80%. Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén usando esta herramienta entiendan qué es lo que hace la herramienta. Es una herramienta de predicción, ¿ok? Por lo tanto, sirve muy bien para generar diferentes escenarios y correr diferentes escenarios con volúmenes liberados de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y ver cómo eso afecta aguas abajo la zona de inundación, ¿no? Siempre tratar de comparar con los datos de campo, siempre analizar la presa de relave que ustedes están estudiando. Es muy importante porque obviamente va a ayudarlos a definir escenarios más realistas, ¿no? La data utilizada para crear la herramienta es básicamente la data histórica de rotura de presas de relave, ¿no? En las últimas 3, 4, 5 décadas han fallado más de 60 presas de relave que han sido bien documentadas y esta información está recolectada en diferentes papers y artículos de investigación que nosotros utilizamos para desarrollar esta herramienta, ¿no? Cuando ustedes analizan esta data, lo primero que nosotros hicimos fue clasificar la data y clasificarla por el tipo de falla. El overtopping, piping, o sea, rebose, tubificación, falla de fundaciones, relacionada a diseño, fallas relacionadas con el diseño de la presa, terremotos o fallas relacionadas con factores desconocidos, ¿no? Entonces, clasificamos esa data y obtuvimos que las fallas más comunes que ocurren debido a la falla de fundación que está asociado también con fallas de diseño, terremotos y por supuesto la falla hidrológica y por tubificación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lluvias extremas, erosión por tubificación porque el cuerpo de la presa falla. Entonces ustedes pueden ver los porcentajes aquí básicamente y esos son los modos de falla que nosotros analizamos. Nosotros analizamos 3 diferentes modos de falla que ustedes van a ver en esta presentación. Analizamos o creamos 3 diferentes modos de falla. Creamos el modo de falla hidrológico, el modo de falla estático y el modo de falla sísmico. ¿Ok? Y entonces toda esa data que ustedes, de la cual estamos hablando y que ustedes pueden obtener en la bibliografía, nosotros la ploteamos en plots como este que ustedes ven aquí, en el cual ploteamos el volumen liberado
por esa presa, ¿no? Que por todas esas presas que fueron documentadas, todas esas presas que fallaron y que fueron documentadas, versus el tamaño de la presa, ¿no? La altura de la presa realmente. Entonces, con esa información calculamos unas ecuaciones empíricas y con esas ecuaciones empíricas podemos determinar, basado en todas estas fallas de presas de relave documentadas, cuál es el volumen de liberación versus la altura de la presa. O sea, teniendo la altura de la presa, podemos determinar diferentes volúmenes de liberación de relaves y de descarga, diría yo. Es liberación, no sé por qué lo coloqué ahí, pero volúmenes de descarga de esos relaves que dependiendo de las ecuaciones que generamos, ¿no? Además de nuestras propias ecuaciones, nosotros también utilizamos las referencias, ¿no? Y hay varios artículos, papers muy interesantes que hacen un análisis similar al que hicimos nosotros con diferentes datasets o diferentes datos, conjunto de datos diferentes en los cuales todos estos investigadores pues determinaron sus propias correlaciones básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rico utilizó 22 fallas de presas de relave y su correlación, ustedes la pueden ver en la pantalla, el volumen liberado en función de el volumen que está almacenado en la presa y con esa información se puede pues determinar cuál es ese volumen liberado potencial, ¿no? Dependiendo a este análisis de esta correlación que hizo Rico. La Rury and Lowell también hizo su propia correlación con un set de datos más grande, más amplio. Y luego también el artículo Pichulo, que es Pichulo es el artículo que les estoy mostrando en la pantalla. Él hizo todo un análisis con 70 fallas de presas de relave, ¿no? Y determinó su propia correlación, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver en pantalla las correlaciones de acuerdo a lo que tenemos en pantalla y nosotros también les damos la opción en la herramienta de presas de relave que ustedes utilicen el volumen determinado por estas correlaciones de estos autores, ¿no? Como pueden ver, estos autores extendieron los datos que utilizaron y, por ejemplo, Pizulo utilizó inclusive la falla de la presa de Brumadinho, la presa de Montpellier y Fundao en Brasil, y pues estas tienen una relación volumen liberado versus volumen almacenado que es mayor al 75%, ¿no? Es cerca 0,79 y 0,77. Las Palmas también. Entonces es una data extendida, ¿no? Em, en la herramienta de la presa de relave, como yo les decía anteriormente, es una herramienta que puede ser llamada o puede ser abierta a través de nuestro plugin de QGIS, ¿ok? Para aquellos que no están familiarizados con el modelo Flow2D, el modelo Flow2D tiene un preprocesador en QGIS que es un plugin básicamente que nosotros desarrollamos y que les permite a ustedes preparar la data, básicamente para una corrida del modelo, ¿no? Preparar la data y exportar los archivos de datos que son necesarios para correr el modelo para un caso en particular, ¿no? Como pueden ver en pantalla, la barra de herramientas en el plugin es esta que ustedes ven aquí, una de ellas, ¿ok? Que es donde correr la herramienta, el Tailings and Tool o la herramienta de presas de relave, y cuando ustedes le dan clic a esa opción, se va a abrir esto que ustedes ven aquí, esta pantalla, que es la primera ventana de la herramienta de presas de relave, y se van a dar cuenta que, bueno, fue creada por nosotros y por también Engineering Analytics, una compañía ubicada en Colorado, que fue nuestro
colaboramos con las dos compañías para generar esta herramienta de presas de relave. Una vez que ustedes abren esto, entonces la herramienta va a empezar a llevarlos a través de diferentes pantallas o diferentes ventanas, ¿no? En la cual tienen que ir introduciendo datos y haciendo diferentes cosas para generar el hidrograma de entrada de condición de borde, que es el hidrograma de rotura, básicamente, ¿no? Entonces, déjeme seguir a la siguiente lámina. La segunda pantalla o el segunda ventana de la herramienta de presas de relave corresponde a las características de la presa y las propiedades del relave. Ustedes pueden ver aquí que hay una opción File en la cual ustedes pueden abrir ya un caso que hayan creado, ¿ok? En la herramienta de relave y entonces leer los datos de un archivo. Él les da la opción o les da la opción de colocar todos estos datos y guardar un archivo de datos para este caso, de este escenario en particular, de esta presa en particular que están analizando. También tienen la opción de options y en opciones van a tener la opción de trabajar en unidades inglesas o unidades métricas, esa es otra opción. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta que la información o la data que es necesaria de colocar en esta herramienta de presas de relave es básicamente relacionada con los materiales, el material del relave, la geometría de la presa, la saturación del material, diferentes datos que son requeridos. Si tienen dudas de cuáles son los datos requeridos aquí y qué es lo que tienen que colocar en cada uno de estas ventanitas, ustedes pueden darle clic a esta pregunta, a este question mark, a esta pregunta que está acá, y entonces les va a aparecer una imagen como esta, en la cual ustedes pueden darse cuenta de qué es realmente la información, cuál es la data que realmente el modelo está solicitando que ustedes coloquen en esa ventana, ¿no? Por ejemplo, qué es H, que es DB, que es el depth broke to base depth broke, y toda esa información que es requerida acá. Una vez que ustedes coloquen toda esa información, pueden darle a Next y entonces el modelo la herramienta va a pasar a la siguiente pantalla. ¿Ok? Como les decía anteriormente, hay tres diferentes modos de falla. ¿Ok? Tres diferentes modos de falla. Uno es el hidrológico, el otro es el estático y el otro es el sísmico. ¿Ok? Cuando ustedes le dan aquí a next o a siguiente, ¿ok? El modelo la herramienta va a pasar a la siguiente pantalla. En esta pantalla hay diferentes cosas sucediendo, ¿ok? En esta pantalla, en esta ventana, ustedes deben seleccionar si quieren seguir con una falla hidrológica, estática o sísmica, ¿ok? En este caso yo seleccioné hidrológica. La herramienta va a calcular automáticamente el almacenamiento disponible que tiene la presa, ¿ok? ¿Basado en qué? Por supuesto, en la data que ustedes hayan colocado acá, ¿verdad? Que tiene que ver con el Total Impounded Volume y el Impounded Tailings Volume. Entonces, ella va a calcular automáticamente este volumen disponible y les va a pedir que ustedes coloquen información adicional o datos adicionales que están solo relacionados con la falla hidrológica. Para la falla estática va a suceder algo similar y para la falla sísmica también. Entonces, para la falla hidrológica, ustedes deben colocar cuál es el volumen del evento que ustedes están analizando. Si ustedes tienen un evento de lluvias que va a afectar su presa de relaves, ustedes deben colocar ese volumen adicional aquí que se va a añadir o que va a transitar de aguas arriba a su presa de relave y que ustedes piensan que puede producir una falla potencial de la presa de relave, ¿ok? También deben colocar si la presa tiene un spillway, un aliviadero o no. ¿Cuál es esa margen disponible del aliviadero? ¿Ok? Y cuál es el máximo elevación de agua, water surface elevation, para el caso del PMF. ¿Ok? Entonces, con esa información, él va a utilizar toda esa información para hacer dos cosas diferentes. ¿Ok? La primera es que la herramienta
predice la ocurrencia de la falla o la no ocurrencia de la falla. ¿Cómo hace eso la herramienta? Bueno, con toda la data que ustedes, que el usuario le facilita a la herramienta va a través de diferentes procesos que son como eventos, es un diagrama de árbol, básicamente, que ya lo van a ver en unos minutos. Entonces, para la falla hidrológica, la herramienta va a través de una cantidad de cálculos que va a permitirle a la herramienta determinar si hay una falla potencial hidrológica en esta presa, utilizando, por supuesto, los datos que ustedes han facilitado. Y si la presa va a fallar potencialmente, o sea, una predicción de que la presa va a fallar, la herramienta les va a dar un mensaje está aquí, que es el bridge type, y les va a decir, oh, sí, de acuerdo a los datos que ustedes facilitaron, la presa de relave va a fallar por erosión, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, al fallar por erosión, vamos a tener un volumen potencial que va a transitarse hacia aguas abajo de la presa, ¿ok? Pero entonces, la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla es algo que la herramienta también predice, ¿ok? Entonces, lo primero que hace la herramienta es ir a través de un diagrama de árbol que se utilizó, en el cual utilizamos información y la metodología que usa el US Bureau of Reclamation de los Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para las presas, y se utilizó toda una metodología para ir calculando, bueno, cuáles son las potenciales fallas hidrológicas y cómo puede fallar esta presa. Y si alguna de esas potenciales fallas da positiva, entonces se va a dar un mensaje acá que diga sí, hay una falla potencial por erosión, ¿ok? Y entonces se van a calcular diferentes volúmenes. Esa es el segundo producto de la herramienta, ¿ok? El segundo producto es que utilizando todas esas fórmulas empíricas, correlaciones que estiman el volumen liberado basado en qué, en la altura de la presa o en el volumen que está almacenado, que les mostré anteriormente, las nuestras, que son estas que están aquí, BR mínimo, BR máximo y B average, o la de los otros investigadores, que se las mostré también. La herramienta va a calcular un volumen, ¿ok? Y este es el volumen potencial que se va a liberar si la presa falla, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están ya en este punto en que si hay una falla potencial y la presa va a fallar y va a liberar, o la herramienta dice que se pueden liberar diferentes volúmenes, ustedes deben entonces darle a Create Inflow y la herramienta va a seguir hacia la siguiente ventana. Hay un volumen acá que es interesante de discutir, que es el User Volume, ¿ok? El User Volume es el volumen que ustedes pueden introducir. Si ustedes no están contentos con ninguno de estos volúmenes o quieren analizar un caso determinado en el cual su presa va a liberar, pongan un 90% del volumen almacenado o el volumen que ustedes consideren, colocan ese volumen aquí y entonces pueden utilizar ese volumen para distribuirlo en el hidrograma que más adelante vamos a utilizar para entonces darle eso como condición de borde al modelo Flow2D y analizar el caso de, por ejemplo, 90% liberación de volumen de relave. ¿Ok? Este es el hidrograma, este es el diagrama de árbol que les estaba yo mencionando anteriormente, o el diálogo de árbol. En este diagrama, para la falla hidrológica, ustedes pueden ver cómo la herramienta se mueve a través de diferentes opciones, ¿ok? Es decir, en el background de la herramienta hay toda una serie de cálculos que se hacen en función de los datos que el usuario proveyó o dio a la herramienta. Entonces se va sobre todos esos cálculos y el diagrama va determinando si hay una falla potencial o no una falla hidrológica potencial o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, comenzamos aquí, se compara el PMF versus el storage que está disponible. Si el PMF es mayor que el storage, hay una falla potencial. ¿Ok? Si no lo es, ya nos quedamos aquí. Entonces, en este caso, esta parte de acá va a decir no hay un potencial de falla para esta presa hidrológica al menos. Ya quedan ustedes o cambiar los datos porque quieran adaptarlos mejor al caso de estudio que ustedes están analizando o irse a otro tipo de falla, ¿ok? Entonces, seguimos más adelante.
¿Hay un spillway? Sí. Si no hay un spillway, bueno, pues entonces ya no hay falla potencial, ¿ok? Pero si sí lo hay, vemos a ver si el spillway o el aliviadero está potencialmente bloqueado o no. Si está potencialmente bloqueado, ¿se puede transitar ese flujo a través del spillway o no? Está totalmente bloqueado. Bueno, entonces va a haber una falla de la brecha o no va a haber una falla de la brecha. Y así vamos moviéndonos a través de este diagrama de árbol y vamos determinando si existe la falla potencial de la brecha, de la creación potencial de la brecha o la falla potencial de la presa o no. ¿Ok? Eso es para la falla hidrológica. ¿Cuáles son los factores que se analizan para determinar este modo de falla hidrológica? Bueno, la comparación entre el PMF y el storage, si existe spillway, si existe un bloqueo del aliviadero, si se puede transitar el flujo, que es que el exceso de flujo a través del aliviadero, cuál es la capacidad o si existe una falla por erosión. Y para cada uno de estos factores se realizan diferentes cálculos utilizando la data que el usuario provee. ¿Ok? Para el modo de falla estática, de nuevo, un diagrama de árbol en el cual se va a través de toda una serie de cálculos que incluyen la falla por fundación, la falla por pendiente, la presión de poro, cuál es el nivel del embalse, si es medio, alto o bajo, y por supuesto entonces el producto de este diagrama es la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla. ¿Para cuál modo? Para el modo de falla estática. ¿Ok? El, se analizaron para este caso, se analizan diferentes factores. Como pueden ver en la pantalla, esto es información y todo esto lo hace la herramienta de Telindam. ¿Okay? Luego existe el modo de falla sísmica, en el cual de nuevo hay un diagrama de árbol que nos permite predecir si va a suceder o no la falla sísmica. ¿Basado en qué? Bueno, básicamente en la carga sísmica, la magnitud y la aceleración del movimiento sísmico. Si existe, nosotros calculamos en este caso la potencial falla por licuefacción o la falla de la fundación por licuefacción. Calculamos también la deformación de la cresta, ¿ok? Si hay potencial de deformación de la cresta. Y bueno, para poder hacer todos estos cálculos se analizaron cantidad de metodologías, ¿ok? Y se utilizaron básicamente las metodologías más conocidas para hacer todos estos cálculos y las más sólidas. Todo este diagrama de árbol nos lleva de nuevo a la ocurrencia o la no ocurrencia de la falla por todos estos diferentes factores, ¿ok? ¿Cuáles son los factores para el modo de falla sísmica? Los pueden ver en pantalla. Ya más o menos conversé y les mencioné la mayoría de ellos. Una vez que la herramienta les da a ustedes la falla o no falla potencial de la presa de relave, ustedes deben escoger ciertos datos, ¿ok? Deben escoger ciertos datos, entre ellos cómo se va a distribuir ese volumen en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los datos requeridos? El volumen de la falla. ¿Dónde seleccionamos eso en la herramienta? Bueno, si ustedes utilizan abren el drop-down list que tenemos acá, ustedes van a ver que de todos esos volúmenes que calculamos en la ventana anterior de la herramienta de la presa de relaves, ustedes deben seleccionar un volumen, ¿ok? Puede ser cualquiera de estos. Recuerden que el mínimo, máximo y average está basado en las ecuaciones que nosotros generamos con la gente de Engineering Analytics y los demás son basados en otros investigadores e inclusive pueden colocar su propio volumen y analizar pues cómo ese volumen se transita hacia aguas abajo. ¿Cuál es el segundo dato importante aquí? La duración de la falla. Tiempo de descarga del hidrograma. ¿Cuánto va a tardar ese volumen, ese 60%, 50%, 30%, 70%, lo que sea, es el volumen liberado? ¿Cuánto va a tardar en salir del embalse, de la presa de relave y empezar a ser transitado hacia aguas abajo? ¿Okay? Entonces, esa es la duración del hidrograma. ¿Cuán importante es este dato? Bueno, de nuevo, es importante resaltar aquí que el tiempo, el volumen de liberación de material, el volumen de material liberado, es realmente el que dicta cuál es el área de inundación aguas abajo.
Ustedes pueden hacer su propio análisis, ya nosotros los hemos hecho, y ustedes pueden seleccionar cuando ustedes utilicen un solo volumen, el volumen máximo que tengan aquí, por ejemplo, en la Rurian Load, y utilizan diferentes distribuciones y van a ver como la variación de esa zona de inundación aguas abajo es mínima, ¿ok? Es el volumen el que realmente dicta cuál es el área de inundación aguas abajo, ¿ok? Entonces, ¿cuán importante es este tiempo de descarga del hidrograma? Bueno, es un parámetro que obviamente va a cambiar un poco el timing de en qué momento se inunda cierta zona aguas abajo, pero a la final no va a cambiar realmente cuál es el volumen, cuál es el área de inundación aguas abajo, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Utilizar, por supuesto, un tiempo. Este tipo de fallas son fallas bien abruptas, son fallas bien que pasan muy rápidamente, o sea, el volumen es liberado en un tiempo que no es demasiado largo, ¿no? Entonces pueden analizar también las fallas ya sucedidas y determinar un tiempo para ese hidrograma. Normalmente la herramienta les da una opción de colocar, o sea, el default value, el valor por defecto es 1 hora, como lo pueden ver en mi pantalla. Máxima concentración de sedimento. Les recomiendo utilizar algo entre 0,50 a 0,55. Normalmente una concentración de sedimento mayor a 55, 0,55, 0,60 es material sobre el cual ustedes pueden caminar, o sea que esto es bien realista, el utilizar una concentración de sedimento máxima de 0,50 a 0,55. Y tienen que colocarla básicamente en esta ventana que ustedes ven aquí, en esta, ahí, como lo pueden ver en la herramienta, ¿ok? La celda de entrada del hidrograma, ustedes, como les mencionaba yo al principio de la presentación, ustedes van a colocar este hidrograma como una condición de entrada en el modelo, ¿verdad? En la malla del modelo Flow2D o en cualquier modelo que ustedes tengan realmente. No tiene que ser necesariamente solo Flow2D. Esa condición de borde que ustedes van a colocar ahí, van a colocarla en una celda o van a colocarla en 3 celdas diferentes. Si lo van a colocar en una sola celda, colocan aquí una sola celda. Si van a distribuir este volumen en 3, 4, 5, 6 celdas, entonces coloquen aquí sus 6 celdas. Vamos a colocarlas para que las vean. Por ejemplo, en este caso yo utilicé 3 celdas, 11.525, 11.526 y 11.527. ¿Qué significa? Que este hidrograma, este volumen que ustedes seleccionaron aquí, estos 2 millones, casi 3 millones de yardas cúbicas, se van a dividir entre 3 hidrogramas exactamente iguales que van a ser impuestos como condición de borde a cada una de estas celdas, ¿ok? ¿Por qué quisiéramos dividir el hidrograma entre diferentes celdas? Bueno, porque colocar a veces una condición de borde muy grande, con un volumen muy grande en una sola celda, hace que los modelos corran muy lento. Entonces quieres más bien distribuir ese volumen para que la entrada sea más suave y numéricamente el modelo corra más rápidamente. ¿Ok? No es que el modelo igual va a correr con una celda, aplicando la condición de borde a una celda o a 10, pero si la distribuyes entre un número de celdas dado, el modelo va a correr más rápidamente. De todos los modelos realmente. Esto aplica para todos los modelos. Además de eso, la porosidad por defecto es 0,4, ¿ok? La pueden ver en mi pantalla. ¿Cuál es el producto final de esta herramienta? Además de la ocurrencia o no ocurrencia de la falla, del volumen liberado, una predicción del volumen liberado, también vamos a tener entonces el hidrograma, que es el producto final, que es el que necesitamos colocar como condición de borde en el modelo Flow2D para transitar ese flujo hacia aguas abajo, de una manera que podamos calcular el área de inundación aguas abajo y cómo afecta hacia aguas abajo este volumen que entra al sistema. ¿Qué es lo que hace el modelo con todos estos hidrogramas? Bueno, perdón, el modelo no, la herramienta. Fíjense qué hace la herramienta. Cuando ustedes seleccionan un volumen aquí, por ejemplo, estos 3 millones de metros cúbicos, cuando ustedes seleccionan ese volumen, ¿ok? Y le dan clic a los diferentes hidrogramas, cada vez que ustedes le dan clic, la herramienta está utilizando una rutina iterativa, ¿ok? De convergencia, básicamente, en la cual va iterando hasta que consigue un pico del hidrograma, ¿ok? Que le da un volumen bajo la curva que es igual al volumen seleccionado por ustedes, ¿ok? Entonces, básicamente es un método iterativo que permite
distribuir ese volumen seleccionado por ustedes en un hidrograma líquido y un hidrograma sólido, que a la final comprende el relave, el material de relave que está almacenado en esa presa. ¿Ok? Una vez que ustedes seleccionen el hidrograma líquido, entonces tienen que también seleccionar el hidrograma sólido. Y una cosa última que no la mencioné y que se me pasó mencionarla, es que también el modelo permite leer de la condición de borde el volumen sólido en como un volumen, pies cúbicos, ¿ok? Si están utilizando unidades inglesas, metros cúbicos si están utilizando unidades métricas, o como una concentración volumétrica de sedimento, ¿ok? Entonces aquí en Sediment Output Format, ustedes deben seleccionar concentración volumétrica de sedimento o volumen de sedimento, y eso no va a cambiar nada, cualquiera de las dos es válida. Lo único que va a hacer es que ese info.dat.file salga, la última columna de ese info.dat.file que corresponde al sedimento, salga como una concentración volumétrica o salga como un volumen, ¿ok? Se escriba esa data en dos formatos diferentes, eso es todo, ¿ok? También, una vez que terminen su selección de los hidrogramas, deben seleccionar cómo varía ese sedimento, cómo es la variación de concentración volumétrica de sedimento en ese hidrograma, ¿ok? Y yo siempre les recomiendo utilizar la número 1, si no tienen ninguna data y ver cómo básicamente eso modifica aguas abajo la zona de inundación, no la va a modificar mucho, la variabilidad es bien pequeña cuando utilizan las diferentes distribuciones disponibles de concentración de sedimento, pero bueno, están aquí, pueden hacer su propio análisis de sensibilidad y ver cómo esto afecta. Básicamente hay 6 distribuciones típicas de sedimento que ustedes pueden ver acá. ¿Okay? Una vez que han llegado a todo eso, vamos a crear el info.dat.file. Ese info.dat.file contiene el hidrograma de relaves que va a salir a través de su brecha. ¿Ok? ¿Cómo luce ese info.dat.file? Luce como lo ven en pantalla, ¿ok? La línea, ustedes deben, ¿qué hago yo con ese hidrograma? Si ustedes seleccionaron, por ejemplo, 3 celdas, como hice yo aquí, ¿ok? Que yo seleccioné 3 celdas diferentes, el volumen seleccionado se va a distribuir en 3 hidrogramas idénticos en cada una de estas celdas, que van a ser impuestos a cada una de estas celdas. Y ese volumen va a entrar en cada una de estas celdas, ese volumen de relave va a entrar en cada una de estas celdas de acuerdo a la distribución que ustedes seleccionaron, ¿ok? Entonces, fíjense qué va a pasar. Van a tener 3 hidrogramas idénticos, es decir, van a tener una sola línea roja en su info.dat.file. Ya les voy a explicar por qué. Van a tener 3 líneas F y grupo de datos H. O sea, 3 veces se va a repetir. Y van a ser idénticos. Solamente va a cambiar este número que está acá. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿Qué hacen ustedes con ese info.dat.file? Lo copian y lo pegan en su archivo de proyecto. ¿Para qué? Para que eso sea la condición de entrada del modelo Flow-D, básicamente, ¿no? Y corren el modelo para transitar el hidrograma de material de relave hacia aguas abajo, ¿ok? ¿Qué significa esta data que está aquí? Bueno, la línea roja que ustedes ven aquí, el cuadrito rojo que ustedes ven acá, el cuadro rojo, el primer valor es si la data del hidrograma va a estar en horas o en días, porque el modelo Flow-D acepta 2 diferentes formatos, horas o días. Típicamente se utiliza más horas y en este caso está en horas, ¿ok? El segundo valor es la celda que va a ser utilizada para cuando ustedes corren el modelo, hay un display que es en tiempo real y que ustedes mientras corren el modelo va mostrando cómo ese hidrograma, ese flujo va entrando al modelo. Y entonces, ¿qué celda se va a mostrar de ese hidrograma? Se va a mostrar la celda 37.478. Es decir, que durante la corrida del modelo, lo que esté pasando en esta celda y cómo está entrando el flujo en esta celda es lo que se va a mostrar mientras corre el modelo. Eso no tiene ningún tipo de efecto ni ningún tipo de cambio, no cambia en absoluto el cálculo. Es básicamente solo para efectos de display, ¿ok? La línea F
es la primera línea del hidrograma, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Y ustedes no se tienen que aprender este formato, solamente quiero que entiendan qué es lo que crea, pero esto lo hace automáticamente la herramienta de presas de relave, o si crean un hidrograma a través del QGIS Flow 2D, el QGIS crea esto sin que ustedes tengan que entender el formato, ¿ok? Pero bueno, siempre es importante que lo entiendan. En la primera letra F, ¿ok? Es F o C porque este hidrograma puede estar entrando a una celda floodplain, llanura de inundación, o una celda de canal, ¿ok? Entonces, en este caso es una celda de llanura de inundación. El segundo valor es el in-out FC, porque esto puede ser un hidrograma que sea una entrada, como es esto, una entrada de flujo de relaves, ¿ok? Es un inflow, o puede ser una bifurcación, ¿ok? Estamos sacando un hidrograma de un canal, por ejemplo, entonces un diversion, o puede ser un sink and source que es utilizado para groundwater, ¿ok? Son diferentes opciones. Ustedes, en el caso de presas de relave, esto siempre va a ser igual a cero, ¿ok? El tercer valor, 37.478, significa que es la celda en la cual este hidrograma está entrando al modelo. ¿Ok? Entonces, en su malla Flow D, este hidrograma está entrando al modelo en la celda 37.478. ¿Ok? Em, el hidrograma en sí es lo que ustedes ven en morado. Entonces, H es sencillamente un indicador de que esto es un par de datos del hidrograma. La primera columna es el tiempo en horas, acuérdense, porque coloqué horas acá. Entonces es 0, 0.06 horas, 0.12 horas, 0.18 horas, etcétera. La segunda columna es la descarga líquida, ¿ok? Entonces la primera siempre debe ser 0. Para hora 0 no ha entrado nada de flujo todavía, es 0. La segunda es 27.5, 503 metros cúbicos por segundo, si esto está en metros, o pies cúbicos por segundo, si está en pies. 123.765 para a las 0.12 horas. Entonces esto es lo que entra en el sistema. Y la cuarta columna que ustedes ven aquí es la concentración volumétrica de sedimento. En este caso está como concentración volumétrica. ¿Por qué lo sé? Porque va de 0 a 1, ¿verdad? O el volumen de sedimento. Si ustedes ven un valor aquí que excede el 1, que es mayor que 1, entonces es un volumen de sedimentos. Y si es volumen de sedimentos, está en metros cúbicos o pies cúbicos, dependiendo si es métrico o unidades inglesas. Y si es en concentración volumétrica de sedimentos, no tiene unidades, ¿no? Entonces, este es el formato del hidrograma de entrada, ¿ok? Existen diferentes formas de hidrogramas, como ustedes lo pueden ver, que la herramienta les permite a ustedes utilizar. Em, ¿Existe alguna recomendación de cuál seleccionar? Básicamente depende del caso de estudio que ustedes estén analizando. Fíjense una cosa, déjenme ir para atrás un momento. Si ustedes están analizando una rotura de presa que saben que es abrupta, mucho más rápida, bueno, yo utilizaría un hidrograma como el que vemos aquí en pantalla, el número fila 2, columna 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que la entrada de flujo sea mucho más rápida, ¿ok? Un colapso mucho más abrupto de la presa, ¿ok? Si ustedes saben que la presa va a fallar de forma mucho más lenta y mucho más suavemente, tenemos una falla más suave o quieren analizar una falla mucho más suave, entonces utilicen la fila 2, columna 2, ¿verdad? Este que ustedes ven aquí. En este caso, fíjense cómo el flujo va liberándose de una forma mucho más suave, ¿ok? Está más centrado. Entonces, dependiendo de qué tipo de falla ustedes estén interesados en simular. Si ustedes quieren simular, por ejemplo, una falla abrupta, una falla un poco más suave, y esos dos casos, utilicen dos hidrogramas y corran el modelo y vean cómo les da. Lo bueno de esta herramienta de presas de relave es que es muy sencilla de utilizar y rápidamente les genera a ustedes un hidrograma de entrada con una condición que si ya tienen el modelo FlowD listo, colocan el Inflodat, corren el modelo y en cuestión de minutos pueden hacer una comparación de diferentes escenarios. ¿Ok? Eso es lo bonito de esta herramienta, que les permite calcular diferentes escenarios muy rápidamente.
Básicamente hay que utilizar el criterio, ¿no? Ingenieril para determinar, bueno, cuál es el distinto modo de falla que ustedes van a querer simular y cuál es el hidrograma que ustedes quieren simular. De la misma manera, nosotros tenemos un, un archivo Excel en el cual lo que hace la herramienta lo hace el archivo Excel exactamente igual y ustedes pueden colocar su propio hidrograma. Si están interesados, pídanmelo y yo con gusto se los envío. El uso de la herramienta de la presa de relave. Obviamente, una vez que tienen la condición de borde creada y tienen el inflow.dat.file creado, ustedes corren el modelo Flow2D con esa condición de borda y con esa condición de borde y analizan básicamente cuál es la zona de inundación, cómo esa área de inundación aguas abajo y pueden analizar diferentes escenarios como ya lo mencionaba anteriormente. Es muy importante siempre, como les mencioné, que los volúmenes son realmente los que dictan, el volumen realmente es el que dicta cuál es el área de inundación, no solamente para el modelo Flow2D, en todas las simulaciones que ustedes hagan, ustedes se dan cuenta que realmente es el volumen el que dicta las zonas de inundación. Entonces, es muy importante que revisen los volúmenes totales. Y el modelo Flow2D reporta en el summary.out, que es el archivo donde están todos los volúmenes totales que el modelo movió, el flujo y el sedimento que el modelo movió en la zona de estudio y en la malla durante toda la corrida. Es importante que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces hagan comparación de los volúmenes. Una vez que hagan su corrida, inmediatamente abran el summary.out y revisen qué porcentaje del material disponible en la presa de relave pasa a través de la brecha y se moviliza hacia aguas abajo. ¿Es un 30%, es un 70% de los relaves? ¿Cuál es ese porcentaje? ¿Ok? Chequee los volúmenes totales provenientes de los resultados del modelo y compare con los obtenidos de la herramienta de rotura. Y si, por ejemplo, el modelo en el summary.out les dice que se movilizaron 500.000 metros cúbicos de material, pero ustedes en la herramienta, cuando utilizaron la herramienta, el volumen que ustedes seleccionaron es de 1.000.000, entonces ahí hay una disparidad y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de chequeos son importantes para entender que realmente el volumen de rotura de la brecha que se está utilizando es el que se calculó, ¿ok? Y disculpen, la presentación tiene algunos puntos que mejorar. Por ejemplo, aquí el question mark debía también estar al inicio y vi por ahí algunos acentos. Lo voy a corregir antes de subirlo a nuestro share file, ¿ok? Recomendaciones, comenzar simple y desarrollar el escenario más desfavorable, correr diferentes escenarios. Lo bueno de esta herramienta es que les permite con un clic generar diferentes escenarios, corres el modelo rápidamente y puedes comparar y determinar cuál es el escenario que se ajusta más a tu presa de relaves y a lo que ustedes quieren analizar. Primero, creen el dominio Flow2D. Segundo, abran la herramienta de presas de relave y generen un hidrograma de flujo de lodos para diferentes escenarios. Impongan ese hidrograma de rotura de presas como una condición de borde en el dominio y corran el modelo y chequeen volúmenes, chequeen zonas de inundación aguas abajo. Una vez que estén contentos con los volúmenes, con los escenarios que quieren modelar y con la inundación aguas abajo y con el modelo, entonces empiezan a añadir detalles al modelo Flow2D. Por ejemplo, añadan lluvia, añadan canales, si tienen canales que están en la zona de inundación, añadan entradas de flujo aguas arriba que vienen de cuencas altas, por ejemplo. Ustedes pueden añadir hidrogramas adicionales que vienen de flujos de cuencas altas. Por ejemplo, tienen una lluvia extrema en las cuencas altas y sabes que eso va a añadir un volumen dado en un área diferente que básicamente va a confluir hacia el flujo de lodos que viene de la presa de relave y va a pues inundar aguas abajo un caso de estudio dado. Todas esas simulaciones y todos esos detalles pueden ir añadiéndose. Pero mi recomendación es que lo primero es que creen el dominio Flow2D, un dominio Flow2D que puedan utilizar y que tenga lo básico, básicamente, la elevación interpolada, los Manning End interpolados, las outflow elements, los nodos de salida y el nodo de entrada de la condición de borde de la presa de relave. Corran el modelo, analicen, estén contentos ustedes con los volúmenes y con cuáles son esas condiciones de borde que están analizando. Y entonces, una vez que eso esté listo, empiecen a añadir detalles, ¿ok? Otros detalles pueden ser
Características urbanas, canales unidimensionales, como mencioné anteriormente, puentes, calles, edificios, etcétera. Una vez que añadan todos estos detalles, vuelvan a correr el modelo y hagan el mapeo de los resultados. Entonces, básicamente vayan de un escenario simple en el cual solo tienen la condición de borde de la presa de relave y chequeen volúmenes, estén contentos con esa condición de borde y si quieren después añadir algún tipo de detalle, a hidrogramas adicionales de cuencas altas o añadir lluvia o canales, estructuras urbanas, etcétera, háganlo y poco a poco, paso a paso. ¿Cuál es la información disponible? Bueno, pueden visitar nuestro FTP, nuestro Share ¿ok? En él tenemos ejemplos, presentaciones en PowerPoint, webinar pregrabados, QGIS plugin, tenemos el ejecutable, por supuesto, cantidad de presentaciones como esta que les menciono aquí, Tailings Dam Bridge Modeling, donde vamos por todas las opciones de rotura de presas de relave que pueden utilizar en el modelo Flow 2D. Hay varias. La que les mencioné en la primera lámina de esta presentación, Two-Phase Flow, es una de ellas. Hay todo un documento que explica cómo utilizar esa componente. Tenemos también una página que es documentation.flow2d.com, que es básicamente, son tutoriales, ¿ok? Que estamos siempre actualizando, añadiendo tutoriales de acuerdo a las necesidades particulares de ustedes y los nuevos componentes y los nuevos cambios que se realizan. Aplicación de la componente de presas de relave. En el Share tenemos todo un set de información que estoy segura que los va a ayudar a familiarizarse con esta herramienta. YouTube, tenemos en YouTube nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor. Hay cantidad de videos pregrabados que están en el canal de YouTube, Flow2D. Síganos en LinkedIn, tratamos de mantenerlos también al día a través de LinkedIn, Flow2D Software. Síganos para que se mantengan al día con todos estos webinars y todas las nuevas componentes y las cosas adicionales que estamos haciendo. Y de nuevo, mi correo electrónico está en esta presentación. Si tienen alguna duda, pregunta adicional, si no saben dónde buscar alguna herramienta en particular, alguna presentación, con gusto se las podemos hacer llegar. Contáctenme y si no les respondo yo, les va a responder cualquiera de las personas de nuestro equipo. Pero contáctenos y síganos en LinkedIn, síganos en YouTube para que puedan seguir lo que vamos haciendo con nuestro modelo. ¿Ok? Voy a Voy a responder preguntas en este momento. Si tienen alguna pregunta, con gusto la responderé. Déjenme saber. Déjenme ver que por aquí hay preguntas. ¿Podría compartir la presentación a los asistentes? Claro que sí, José. Con gusto les enviaremos esta presentación en los próximos días. También el recording va a estar disponible en nuestro share file y les vamos a hacer llegar la información. ¿Ok? ¿Esta herramienta podría aplicarse para rotura de diques en condiciones decrecientes? Sí, también, Cristian, puedes aplicarla para rotura de diques en condiciones decrecientes. Tienes que analizar básicamente cuál es ese volumen que está reteniendo el dique y puedes entonces estimar cuál es ese volumen que se va a liberar a través de la herramienta. De hecho, hace pocos días hicimos una aplicación con un tanque de agua salina y se analizó cuál era el volumen descargado de ese tanque y en función de eso se determinó aguas abajo el área de inundación, si el tanque fallaba, ¿no? Y había diferentes diques que eran de contención si el tanque fallaba y cómo esas estructuras fallaban. Se falló primero el tanque de retención de agua salina, después se falló el dique y el segundo dique, había una segunda berma que contenía ese volumen, ¿no? Y eso se hizo todo a través del modelo Flow y se utilizó la herramienta para determinar ciertos volúmenes, ¿no?
Entonces sí, también puede utilizarse para eso. Recuerda que, Cristian, que el modelo Flow D tiene toda una componente sumamente amplia que lleva lleva décadas en el modelo, que es para rotura de diques, para aguas claras y con condiciones de creciente. Entonces, no solamente la herramienta de esta herramienta se puede utilizar, sino que también se puede utilizar el modelo, ¿no? En sí, las otras componentes del modelo. Déjame ver qué más preguntas tenemos. A Fernando menciona algo importante, diferenciar las presas de relave construidas con enrocado, material granular, de relaves, dependiendo del diferente tipo de material que se utilice. Y sí, cuando utilizas en esta herramienta, Fernando, no llegamos a ese detalle, ¿no? Porque claro, si te pones a discretizar en las presas, en la base de datos de las roturas ocurridas, si te pones a discretizar cuál era el tipo de material, entonces puedes realmente irte a un punto en el que discretizas tanto que no tienes suficiente data para determinar las correlaciones, ¿ves? Entonces, pero con la componente de presas de relave, tú puedes darle todo ese detalle al modelo, ¿ok? Entonces, básicamente tienes que utilizar el Two-Phase Flow Component, ¿ok? Para entonces darle el detalle del tipo de material, de los relaves, cómo fue construido en stacks o no. Toda esa todo esa data se le puede dar y se toma en cuenta cuando utilizas el Two-Phase Flow Component, ¿ok? Cuando usas el Two-Phase Flow Component, entonces ahí puedes darle toda esa información para modelar de forma más, utilizando pues toda esa información y características de la presa, ¿ves? Pero en el caso de la herramienta de presas de relave, no, la herramienta pues es un poco más, está un poco más simplificada, ¿no? ¿Te interesa, María? Me dice que le interesa un webinar sobre el Two-Phase Flow. María, tenemos una serie de webinars pregrabadas sobre esta herramienta, perdón, sobre esa componente, el Two-Phase Flow. Inclusive en YouTube también creo que está parte del material. Síguenos si no consigues el material en YouTube o en nuestro FTP, en nuestro share file, déjanos saber y te llevamos te enviamos la información directamente, ¿ok? Mandándome un correo electrónico si no lo consigues y yo te la envío directamente o le pido a alguien en el equipo que te la envíe. ¿Existe licencia de prueba de flujos para este caso de DBA? Marvin, el modelo Flow 2D es básicamente uno de los más económicos del mercado y tiene una cantidad de componentes bien amplia. No tenemos en este momento una licencia de prueba. Pero si estás interesado en utilizarla, envíame un correo y vamos a ver cómo hacemos, pero en este momento no estamos distribuyendo licencia de prueba. Buen día, ¿se puede aplicar para diques naturales ubicados en lagunas de origen glaciar? Sí puedes utilizarlo para diques naturales ubicados en lagunas de origen glacial. De nuevo, Hilbert, la herramienta no solamente la herramienta, sino el modelo FLOSD tiene una componente muy robusta de rotura de presas, rotura de diques, sumamente robusta para básicamente aguas o aguas con sedimento. Es toda una componente separada, ¿no? de las presas de relave, tienes diferentes opciones de roturas de los diques. Es realmente bien completa, entonces sí se puede utilizar. Hola, buen día. ¿Cuál sería el número recomendable de celdas para dividir el hidrograma de salida para tener un mejor rendimiento de la corrida? Raúl, esa es una pregunta bien interesante. Depende del pico del hidrograma, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un lineamiento bien específico para eso. Em,
no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero tienes que tener un valor dado del pico para que el modelo corra más rápido, ¿no? Entonces va a depender de los volúmenes, pero tengo una lámina específica que explica eso. Si me mandas un correo electrónico, yo te comparto esa información. Siempre, mientras dependiendo del volumen, si es un volumen muy grande, mientras más celdas lo puedas dividir mejor, por supuesto, siempre quieres estar dividiendo el volumen en lo que es el cauce, ¿no? Básicamente, el aguas abajo, no lo quieres colocar en un área alta, ¿no? Una hidrograma de entrada. Entonces tienes que tener cuidado con eso, con la topografía, ¿no? ¿Cuál es el cauce, básicamente, ¿no? Y las zonas que van a transitar ese flujo hacia aguas abajo. Pero también debes tomar en cuenta que si el volumen es muy, muy grande, el modelo va a correr más rápido mientras más celdas lo dividas, ¿no? El volumen. No hay un número que te pueda dar per se, ¿no? Que un número recomendable, porque depende del volumen, ¿no? Si utilizas el 80% de volumen liberado, ese pico te va a dar inmenso y entonces vas a tener que dividirlo entre más celdas. El modelo va a correr igual, lo dividas o no lo dividas, lo puedes colocar en una sola celda, pero va a correr más lento. Entonces, la recomendación es siempre utilizar esa lámina que yo puedo enviarles, que da más o menos una orientación de más o menos cuánto debe ser un pico no muy alto para que el modelo corra rápidamente, ¿no? Recuerda, de todas formas, el modelo siempre va a correr un poco más lento, ¿no? ¿Cómo podríamos ingresar al flow un hidrograma, al flow 2D, un hidrograma de salida definido por el usuario? Y de la misma manera, cuando tú creas tu hidrograma de salida definido por el usuario, ¿no? Una celda de tiempo versus el caudal y lo introduces en el plugin, lo introduces como condición de entrada y el modelo lo va a utilizar como condición de entrada. Es muy sencillo, ¿ok? No tienes que abrir el archivo de datos. El plugin directamente lo hace por ti. Lee ese hidrograma de entrada y lo impone como una condición de borde, ¿ok? En la herramienta Tailings Dam, de nuevo, tú puedes abrir el inflow.dat file que se crea por la herramienta y modificarlo y añadir otro hidrograma. Ya sabes cuál es el formato, ¿verdad? Si lo modificas, le agregas un hidrograma de salida creado por ti o creado por cualquier otra herramienta que tengas, puedes colocarlo en el inflow.dat file, en el archivo creado, y el modelo lo va a leer. ¿Ok? Eso es muy abierto y muy sencillo. Las expresiones empíricas para calcular el volumen liberado generalmente arrojan valores entre 30 y 50% de material. Sí, eso es básicamente, en caso de un tipo de falla por un evento hidrológico extremo, debería considerarse un volumen liberado más cercano al 100%. Bueno, Richard, esa es una pregunta que es bien difícil de responder. Si tú quieres analizar, si tú en tu caso de estudio quieres analizar, bueno, qué pasaría en el caso de que se libere un volumen más alto, 80%, por ejemplo, lo puedes utilizar como un volumen. Por eso está el B-User. Si tú te vas a la presentación, yo no sé si recuerdan aquí, fíjense, está el User Volume, ¿ok? Tú le puedes colocar un 80% ahí de liberación de volumen liberado, ¿no? Y entonces utilizar un hidrograma para un 80, un 90, un 100%. Pero siempre hay un porcentaje del volumen que se queda, que no es liberado, ¿no? Que se queda en el embalse, bueno, lo que llamaríamos en la zona de retención y que no es liberado. Ahora, que hay algún caso de estudio, alguna rotura de presas de relave que haya llegado a un volumen liberado de 100%. La verdad es que no recuerdo que se haya llegado a un volumen liberado del 100%. Creo que el máximo volumen liberado está en el 80, 80 y pico por ciento. Creo que por ahí. Pero si lo quieres considerar, lo podrías hacer, ¿ok? Lo podrías hacer colocando el user volume acá, ¿ok? Pero las correlaciones no soportan ese volumen liberado, ¿no? Acuérdate, están basadas básicamente en cuáles son las presas, en qué presas fallaron y en los casos de estudio de esas presas que fallaron, ¿ok? Y en la data que se recolectó.
Aparte de la herramienta de Tailings Dance, se puede modelar como Two-Phase Flow. Los resultados varían mucho, son similares. Bueno, es una forma completamente diferente de modelarlo, Giancarlo. En la herramienta, utilizando la herramienta de Tailings Dance Tool, tú estás simplificando el proceso y utilizando correlaciones basadas en las roturas de presas que han sucedido en el mundo para poder determinar cuáles son los potenciales volúmenes de falla, ¿no? No estás tomando en cuenta realmente, por ejemplo, la reología del material, no estás tomando en cuenta ciertos valores, ¿no? Que son importantes, cierta data que es importante. Entonces, si tú quieres tomar en cuenta cada uno de los detalles de esa física, de la física que soporta pues este movimiento de flujo de relaves hacia agua abajo, tomando en cuenta las características de la presa, las pendientes de los taludes, la reología del material, pudiendo calcular, pudiendo tomar en cuenta mucho más data, entonces debes utilizar el Two-Phase Flow, ¿no? Esto es una forma simplificada de llegar a un análisis bastante bueno basado en data, pero por supuesto es mucho más detallado el análisis utilizando la componente de Two-Phase Flow, ¿ok? ¿Cómo determino qué celda específica se le agrega el hidrograma? Bueno, básicamente tú siempre quieres agregar el hidrograma en la zona por la cual va a descargarse ese material hacia aguas abajo, ¿verdad? Si tu cuerpo de la presa de relave está acá, bueno, tú quieres añadir como condición de borde ese hidrograma en alguna de las celdas que están de este lado, de esta cara, ¿no? Del relave. No lo quieres añadir aquí porque una vez que la falla, acuérdate que ese hidrograma eh, básicamente está representando el flujo que pasa por la brecha que ocurre en alguna de las secciones de esta presa, de este cuerpo de la presa, ¿correcto? Entonces lo quieres colocar en alguna de las celdas que están adyacentes, básicamente, a tu cuerpo de la presa, ¿ok? Creo que el número de celdas por donde se ingresa el hidrograma depende en gran medida del ancho de la brecha que se genera por la rotura. Bueno, ya no te puedes, Juan Francisco, para el caso del uso del tailing down tool, ya no te puedes ir a ese detalle, ¿ok? De todas formas, acuérdate que si tú colocas la condición de borde en una, dos, tres celdas acá, ese volumen es tan catastrófico y tan grande que una vez que ese flujo empieza a transitarse hacia aguas abajo, pocas celdas aguas abajo, ya el flujo no tiene idea de si salió por una celda o por dos o por tres. Va a empezar a inundar, dependiendo de la topografía, básicamente todas las áreas que puedan ser inundables de acuerdo a la topografía y a la rugosidad y a las características de la zona, ¿no? En la cual ese material está moviéndose hacia aguas abajo. Entonces, básicamente, el seleccionar una, dos, tres, cuatro celdas va a cambiar la zona de inundación adyacente a a la brecha, a la presa. Unas cuantas celdas aguas abajo no va a afectar en nada si utilizas una celda, dos celdas, tres celdas o cuatro celdas, ¿ok? Em, Raúl, gracias. Me alegro que la explicación haya sido buena y que hayan entendido. Es un tema complicado de explicar a veces, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Muchas gracias por tu comentario. Tengo dudas sobre los parámetros y ya que no sé a partir los parámetros de entrada, ¿no? No sé a partir de dónde se miden. Es decir, si tengo una PMP de 300 milímetros y una cortina con altura de 50 metros, se debe introducir, ok. Bueno, Álvaro, eso ya son detalles bien específicos. Yo te puedo mandar el material que tenemos y básicamente con la explicación del Tailings Dam Tool, el manual, puedes entonces determinar cuál es la información, ¿no? Que tienes que darle al caso de estudio que estés analizando. Bueno, mi recomendación, Giancarlo, es que utilices concentraciones volumétricas entre 0,50, 0,55, 0,58. Cualquier cosa por encima de 0,60, como les mencionaba anteriormente, es material en el cual ustedes pueden caminar. Es un landslide, básicamente, ¿no? Entonces, utilizar concentraciones volumétricas de sólidos que sean realistas. Muchas veces la gente tiende a utilizar una concentración volumétrica de sólidos muy alta que realmente no representa este material de relave, ¿no? Entonces, nosotros
nosotros tenemos toda una bibliografía que soporta una recomendación y unos límites máximos para esas concentraciones volumétricas basada en datos recolectados y en análisis de laboratorio y en que podemos compartir contigo Jim O'Brien, que es básicamente el creador del modelo FLOSD original, el creador original del modelo FLOSD, el creador, él tiene toda una tesis de posgrado en la cual se habla del tema y nuestros manuales también dan básicamente la información necesaria. Entonces, si tienes alguna duda, mándame un correo electrónico, con gusto te hago llegar los manuales y tú puedes entonces ahí tomar eh, elaborar tu propio representación de cuáles esos límites máximos, cómo deben ser. A lo que comentaban del modelo Two-Phase Flow, ¿se puede emplear la herramienta de Tailings Dam y el Two-Phase Flow o solo queda limitado a usar una sola? Bueno, lo que pasa es que el Two-Phase Flow te permite acuérdense que el Two-Phase Flow, ustedes deben darle los datos de cómo ese material está distribuido en el embalse, básicamente en la presa de relave, ¿no? Y cómo está distribuido ese material, los datos del relave, la presa, cómo es el cuerpo de la presa y el modo de falla para que sea el mismo modelo el que calcule cómo se abre la brecha, basado en que en la física, detrás de toda esa interacción del material de relave con el material de la presa de relave y cómo se inicia la brecha, es el modelo el que calcula ese volumen que se libera a través de la brecha. O sea, tú no tienes que utilizar, ustedes no deben utilizar la herramienta de presas relaves porque no hay necesidad de estimar un volumen. El mismo modelo FLOSD va a calcular, ya no es una estimación, ya es un cálculo que va a depender de qué, de la altura del relave, de si tienen un fluido, una agua encima, almacenada encima del relave, de cómo fue la construcción de la presa, si está hecha en stacks o no, cómo es la geometría de esa presa, de básicamente cuáles son las propiedades geológicas del material, de toda esa data que realmente se necesita para calcular, es el modelo FLOSD el que va a calcular cuál es ese volumen que se va a liberar. Es un cálculo basado en la física de todos esos procesos que están interaccionando cuando se rompe una presa de relaves como esa, ¿no? Entonces, no, definitivamente no. O utilizan la Tailings Dam Tool, que es una herramienta de predicción de cuánto, basada en las fallas sucedidas de presas de relave, o utilizan la componente en dos fases que realmente basado en las ecuaciones que gobiernan toda esta dinámica de material de relave y cómo se realiza la falla, etcétera, va a hacer el cálculo. Basado en todas esas ecuaciones gobernantes, va a hacer el cálculo de cuánto se libera hacia aguas abajo. No se deben utilizar las dos. Muchas gracias, Guillermo, por tu comentario. Me encanta que haya sido claro en la explicación. El tamaño de la malla mínima equivalente a la resolución del DEM implica mayor precisión o siempre se debe seguir la recomendación de la relación Q-pico entre tamaño de la malla menor a 3. Esa es la relación, Hilbert, gracias por tu comentario, porque esa es la relación que les estaba comentando anteriormente. Cuando el Q-pico entre el tamaño de la malla dividido entre el tamaño de la malla es menor a 3, el modelo va a correr más lento. No significa que no va a correr, sí va a correr, pero va a correr más lento. Y por eso entonces a veces es bueno distribuir esos volúmenes. Claro, para una presa de relave, los volúmenes que se manejan y los caudales picos son mucho mayores. Por lo tanto, esa metodología cambia un poco, ¿no? Pero en referencia a tu pregunta de cuál es el tamaño de malla mínima. Para roturas de presa, ustedes no deben irse a un tamaño de malla muy pequeña. Normalmente, tamaños de la malla de
30 metros, 25 metros, 50 metros, inclusive a veces hasta 100 metros, si es una zona que no está muy urbanizada y no tiene mucho detalle. Está bien. Si se quieren ir a tamaños más pequeños, el modelo lo soporta, pueden hacerlo, pueden irse a un tamaño de la malla de 10 metros. Pero entonces, ¿qué sucede? Que van el proceso de creación de estas mallas, pues va a necesitar más trabajo, básicamente, eso es todo, ¿no? En la creación de la malla, en colocar todos los componentes, etcétera. ¿Cuál es un tamaño de la malla mínima? Yo les recomendaría que para roturas de presas no se vayan a un tamaño de la malla que esté por debajo de los 20 metros, ¿ok? No vayan a nada por debajo porque realmente no van a ganar mucho en resolución del DM y van a perder mucho en tiempo de procesamiento y en tiempo de ustedes implementar todos estos datos. Y lo que ganan en resolución no es mucho, la verdad. Entonces, siempre traten de mantenerse con un tamaño de la malla adecuado para un evento como este catastrófico, donde estás modelando y manejando volúmenes muy grandes. No necesitas un tamaño de la malla tan pequeña, ¿no? Las profundidades de inundación básicamente son catastróficas en una rotura de presas de relave. Entonces, ¿por qué irse a un tamaño de la malla tan pequeño? Normalmente nosotros siempre trabajamos con tamaños de la malla de 20, 30, 40, 50 metros, ¿no? Para falla de presas de relave. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que hay. No sé si hay preguntas adicionales. Con todo gusto les respondo cualquier otra pregunta. Si quedaron dudas, mándenos un correo electrónico y con gusto les responderemos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en este webinar y me alegra que les haya gustado. ¿Ok? Voy a cerrar el webinar. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.